Humanismo Digital, con Joan Clotet. Hay un gran riesgo en tratar de sobreautomatizar los procesos. Un grandísimo riesgo, sobre todo en lo que es el trato al cliente. O sea, yo encuentro, ¿no?, que no se respeta al cliente si no se le da una oportunidad de conversar con otro ser humano dentro de la compañía. Y el tener procesos de negocio para tratar de impedir que el cliente contacte con alguien cuando tiene un problema es una receta de ser un mal proveedor y acabar haciendo daño a los accionistas. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Una de las ventajas de hacer este podcast es poder leer libros interesantes y conversar con sus autores. Hoy lo hago con alguien con amplia trayectoria en el mundo digital y experiencia en grandes empresas como Meta o Amazon. Hoy conecto con San Francisco y descubro a Carlos Escapa, ingeniero informático que trabaja para Amazon Web Services enfocado en su expansión de negocio de datos e inteligencia artificial. El libro, coescrito por Carlos y Jorge Calvo, La IA en los negocios de libros de cabecera, ha sido una excusa perfecta, como siempre, para aprender y preparar esta conversación sobre temas diversos como el riesgo de la sobreautomatización en el trato con los clientes, la amenaza de la inteligencia artificial en la psicología personal o el gran impacto y potencial de la IA en la educación a nivel mundial. Como dicen Carlos y Jorge en su libro, ya estamos en la era de las empresas aumentadas por la IA y su ventaja no está en la tecnología, sino en cómo los líderes la decidan utilizar. Os invito a escuchar la interesante conversación con Carlos Escapa. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás? Bueno, buenas tardes o buenos días, ¿no? Buenos días por aquí, efectivamente. Buenos días para ti porque estás, como se ve muy bien en tu fondo, en tu precioso fondo de pantalla, en San Francisco, ¿verdad? Efectivamente, Joan. Muy bien. Muy bien, Carlos. Oye, lo primero, agradecerte que aceptaras esta conversación. Estuviste hace no demasiado tiempo en Barcelona en la presentación de un fantástico libro del que hablaremos, La IA en los negocios, que estoy a medio leer y disfrutando mucho y aprendiendo en el camino, que me parece una muy buena combinación. Pero bueno, llamé a tu puerta también para tener un espacio de conversación aquí, plantearte algunas preguntas y lo primero, como siempre, agradecerte que aceptaras y que estemos conectados aquí este lunes, tarde para mí, mañana para ti, pero conectados y conversando, que es fantástico, ¿eh? Muy bien. Gracias por Estupendo, el Carlos. programa. No, un placer, un placer. Y Carlos, este espacio, John, este es el episodio número 102 y hay una pregunta común que es la de apertura, que es igual para todas las personas, y es: ¿quién eres, Carlos? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, pues soy un ingeniero de profesión, ingeniero informático. En estos momentos me dedico a hacer la expansión de negocio para una multinacional, Amazon Web Services, que es una filial de Amazon y que provee servicios de cloud, o sea, servicios en nube. Y estoy dedicado a una práctica de datos de inteligencia artificial que la llevo globalmente para ayudar a que empresas, a que integradores la utilicen para desarrollar soluciones en clientes prácticamente en todo el mundo, donde se comercializan los servicios de Amazon. Y implementamos los proyectos, verificamos que tienen una arquitectura adecuada, que cumplen con los requisitos del cliente. O sea que estoy más bien en lo que es la implementación y el despliegue, el retorno de la inversión de proyectos que implican datos de inteligencia artificial. Genial, pues todo un privilegio para mí hablar contigo, porque además trabajas en compañías conocidas en el mundo mundial, mucho más cerca de la cocina de lo que solemos tener la capacidad de estar. O sea que también me gustaría preguntarte cómo es trabajar en un sitio como Amazon o en Meta, que has trabajado también en el pasado. Es decir, estas compañías tienen una visión, son compañías globales con una imagen de marca de los que somos clientes de ellos, pero tú estás muy cerca de la cocina. ¿Qué significa? ¿Cómo es para ti trabajar en compañías de este perfil? Bueno, lo que tienen aquí en común es que tienen un nivel de exigencia muy, muy alto, que eso sí, el listón nunca baja en estas compañías. Se mueven rápidamente, hay poca burocracia interna,
y la organización es muy, muy plana, con lo cual las ideas fluyen muy rápidamente. También la organización es muy maleable, de modo que la gente empieza a trabajar en proyectos, después sale, se mete en otro, a veces se pueden llevar varios proyectos al mismo tiempo. La jerarquía no tiene absolutamente ninguna importancia, o bueno, es una importancia mínima, diría yo. Es muy curioso también, creo que algo que le choca a la gente es que el progreso salarial no tiene que ver con el progreso jerárquico. Es muy normal aquí, muy normal que una persona gane más que su jefe. Y de hecho, como es francamente una cultura muy orientada a ingeniería, los buenos ingenieros que van progresando, pues también son recompensados ampliamente a pesar de no tener cargos de jefatura ni de alta dirección, porque un contribuidor individual, tanto en Amazon como Meta, y esto lo puedes extender a muchas otras compañías de aquí de Silicon Valley, puede proponer nuevas ideas y estas ideas, yo diría que es una cultura muy abierta, se evalúan rápidamente, también se le dan recursos cuando son aceptadas, se ponen en marcha y también un poco una gran cultura aquí de que es correctamente normal que estas ideas fallen y el hecho de haberlo intentado se valora muchísimo. Es algo que gusta. Y aquí, digamos que el fracaso son medallas más que cicatrices o estigmas, como podríamos decirlo en muchos casos en Europa, ¿no? Entonces, es este tipo de trabajo muy, muy exigente, como decía, evidentemente, también conlleva sacrificios, sin duda alguna, se aprende rápido. Y si no tienes cuidado, también quema, ¿eh? Esto, la cuestión del burnout, que lo llaman aquí, y la ansiedad, el síndrome del impostor, estos son un poco las consecuencias menos positivas, ¿no? De trabajar en ese tipo de compañías. No, interesante además, ¿eh? Porque, bueno, al menos desde fuera y tal como lo cuentas, claro, tiene que ver con talento, tiene que ver con confianza, tiene que ver con responsabilidad, con autonomía. Y a veces compañías tan grandes como estas tienes la visión desde fuera que necesitan, seguro que tendrán una parte que tiene que ver con procedimientos, con orden, con jerarquía, con instrucciones, pero al final son personas también, con lo cual la capacidad, digamos, de transformar, de innovar, pasa. Y lo que decías, me encanta que lo digas, porque es el estereotipo de que decían, no, es que en Estados Unidos tienes que equivocarte, porque si no te equivocarás en mi compañía. Por tanto, dime dónde te equivocaste, qué aprendiste y qué haces distinto, porque equivocarnos nos equivocamos todos, ¿no? Esto es algo que es muy humano, ¿no? A Muy nosotros, bien. de verdad, nos encanta entrevistar a candidatos que nos dicen, llevo 2 años en una startup, esto no está funcionando, queremos tener un niño y necesito un salario un par de años para después volver y meterme en otro proyecto. Tú sabes, esto inmediatamente así como que queremos contratarlo, ¿no? Y este perfil de personas acaban quedándose muy frecuentemente en las compañías, porque ven que se puede emprender en estos entornos y no se tienen que preocupar, evidentemente, de financiación, Claro. recursos humanos también tienen muchísima ayuda, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta de que pueden ser empresario dentro de este tipo de compañías y si no se quedan, de todas maneras, o sea, perfecto, seguro que podrán contribuir Sí. bastante mientras están en la compañía y después, a lo mejor desde fuera, pues también pueden colaborar porque el ecosistema es muy fluido, se mueve mucho. Y en fin, a mí me ocurrió salir de Amazon y después volver, ¿no? Sí. Hacer 2 viajes. Esto es algo completamente, no solamente normal, es valorado. Sí, sí. Bueno, tiene sentido además porque significa de cada experiencia vas a sumar y vas a aportar, ¿no? Al final, conectar muchos proyectos estimulantes sin que las dos partes, digamos, estén compensadas toda la vida en la misma empresa parece casi utópico, ¿no? Con lo cual deberíamos, ¿no? Cambiar y aprender y aportar valor en cada el siguiente proyecto, ¿no? En favor de los objetivos de nuestro empleador, ¿no? Mm. Exacto, sí, sí. Ujú. Muy bien, Carlos. Oye, vamos a hablar un poco de este libro que te decía. Me hubiera gustado haberlo terminado antes de esta conversación, pero hay demasiado contenido y demasiado. No he sido capaz, pero lo estoy disfrutando muchísimo, que es La IA en los negocios, que has coescrito con Jorge Calvo, publicado por Libros de Cabecera. Tenemos editorial en común en este caso, liderando y compitiendo y prosperando en la era de la inteligencia artificial. Y mi pregunta, que es muy abierta, es: ¿para qué un libro como IA en los negocios y por qué ahora en este momento? Para mí la motivación más grande ha sido
el poder explicar lo que es esta tecnología que está muy mal comprendida y sobre todo una vez que llegó la IA generativa y los chatbots, esto ha generado una falta de comprensión muy fuerte en cuanto a de dónde viene esta tecnología y cómo se aplica. Porque esto no es solamente chatbots. Y además es que el término inteligencia artificial ya para empezar es malo, no describe correctamente lo que es esta tecnología. Y entonces, claro, el marketing, la manera que se hace el mercadeo de todo esto también aprovecha un poquitito el término de una manera que no es buena y está generando mucho miedo, mucha ansiedad también. Y hay, a mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa muchísimo es que la gente lo utilice como terapia psicológica. Esto es malo, ¿eh? Esto va a llevar... O sea, el hecho de que utilicemos modelos estadísticos dentro de estos chatbots significa que lo que va a hacer es acentuar los problemas. Va a acentuar los sesgos, va a acentuar las manías. Esto está muy claro que si la gente lo utiliza para esto va a crear psicosis. Entonces, el explicar lo que es la tecnología, el quitarle el miedo, me ha parecido un factor que a mí me ha motivado muchísimo. Pues claro, contar historias de proyectos que han tenido éxito y por qué lo han tenido y cómo lo han hecho y mostrar el ámbito tan amplio que hay para aplicar la tecnología, pues también yo creo que eso es intelectualmente muy estimulante. Y a través de esto, pues esperamos que la gente que lea el libro vea ejemplos y sienta un poco de inspiración para que ellos mismos hagan sus experimentos y encuentren maneras de aplicar la tecnología en su día a día. Y yo creo que eso es un gran enfoque además, porque empezáis explicando conceptos fundamentales para ampliar la mirada, con algunos componentes técnicos, pero comprensibles también para alguien no técnico, y también con foco en lo que decías y que lo dijisteis en la presentación en Barcelona, también lo que no es, ¿no? Es decir, esa humanización y esas sobreexpectativas de una inteligencia que en el fondo pues es matemática, es estadística muy potente, pero bueno, que también hemos de ser conscientes del momento en el que estamos, ¿no? Y me gusta mucho además cómo está enfocado, porque al final también habrá personas que están en organizaciones de todo tamaño y todo tipo que están intentando entender. Yo creo que vuestro libro también aporta ahí, es una buena inversión para tener una mirada más amplia y después decidir qué papel tomamos, ¿no? O sea, un directivo, una directiva que quiere de alguna manera comprender mejor y cómo gestionar este proceso y acompañar a sus personas y a sus objetivos de negocio hacia el futuro en un entorno cada vez más digital y donde la IA tiene más protagonismo, pues ¿cómo se hace, no? Entonces, ¿cómo crees que un líder debería posicionar la IA y toda su capacidad en su negocio? Y también preguntarte cuál es el ritmo necesario, si es que hay algún tipo de recomendación, de fórmula. ¿Habéis tenido experiencia habláis compañías de muchos perfiles? Decías antes también que se aprende de los fracasos. No sé, alguien que esté leyendo vuestro libro, ¿cómo te gustaría que le sacara partido a todo lo que desarrolláis ahí? ¿Y a qué ritmo debería o podría hacerlo en su compañía? Alguien que nos escucha ahora, ¿qué le podrías decir? La pregunta es compleja, ¿eh? Sí, lo sé. Así que voy a empezar por lo que es la base del aprovechamiento de la inteligencia artificial es tener una política de datos en la empresa. ¿De acuerdo? La manera de pensar en inteligencia artificial es que estás haciendo correlaciones en un grado dimensional muy, muy amplio. Entonces, ¿qué significa encontrar correlaciones? Pues, por ejemplo, cuando estás proponiendo un producto a un cliente, tienes diferentes señales acerca del cliente que pueden ser de un lado demográficas, pueden ser de su estado de salud, puede ser de su estado de la vida, etcétera, etcétera. Y entonces, si tienes señales de este estilo, entonces las puedes cotejar para ver qué tipo de oferta, de servicio, de producto le puedes hacer al cliente. Entonces, si tienes una política de datos que es difícil sacar los datos, que es difícil crear nuevas aplicaciones y es difícil entonces contextualizar el entorno de tu cliente, entonces evidentemente la precisión que te va a llegar de predicciones que hagas con tus datos va a ser menor. Una cosa que es absolutamente fundamental que la gente comprenda es que si tú compras un servicio de inteligencia artificial externo, vas a estar trabajando con los datos de esa compañía que ha recabado. Y entonces no va a tener datos de
tuyos internos. Eso nunca va a ser el caso. Para aprovechar bien inteligencia artificial tienes que recabar datos, sobre todo datos propietarios, que te permitan ponerlos en aplicaciones y entonces encontrar estas correlaciones multidimensionales para que el cliente se quede sorprendido por la calidad del servicio o la calidad del producto que le ofreces. Esto es, digamos, lo que yo considero absolutamente básico. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta esto como un problema? Pues, por ejemplo, si tienes que pedir permiso para ir a una base de datos y consultar algo y resulta que tienes que pasar por un comité y se reúne una vez al mes y frecuentemente te dicen que no, esto lo que hace, al fin y al cabo, es reducir la dimensionalidad de la aplicación. O sea que los líderes en empresas se tienen que dar cuenta de que el dato tiene que ser un activo gestionado activamente, y no simplemente dejarlo al libre albedrío de la persona que se encargue de la base de datos por aquí o de las grabaciones de voz por allá, etcétera, etcétera. Entonces es aquí donde viene este concepto que en inglés lo llaman lake house, ¿no? Es una palabra un poco rara, o sea, casa de lago. Es una palabra que combina lo que es el data warehouse y también un data lake. Y el poder tener este tipo de datos a disposición de las líneas de negocio para que ellos hagan sus experimentaciones, para que ellos busquen correlaciones, esto es lo que acelera la adopción de inteligencia artificial. Y démonos cuenta de que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es un tipo de dato. Es como un poco como el petróleo y la gasolina, ¿no? Es un poco como hay que pensarlo así. O sea, que el tener una política de datos automáticamente te tiene que dar también una política de inteligencia artificial, porque los modelos que saques de los datos también son un activo más que tiene que ser explicado, promovido, tiene que haber una pedagogía en torno a ello. Entonces, insisto muchísimo en este tema, que si tú solamente estás contratando un modelo de inteligencia artificial a un tercero, no es suficiente. O sea, ahí no vas a tener una ventaja competitiva. Todo lo que vas a tener a lo mejor es un poquitito un poquitito, a lo mejor puede ser mucho, más de productividad, pero no va a dar ventaja competitiva. Es muy buena reflexión y me haces pensar en el pasado, hace algunos años, unos cuantos ya, de algunas compañías que me decían: Estoy acumulando datos, simplemente porque baja el hardware, pues los puedo almacenar. No tengo muy claro qué partido le sacaré, pero claro, son mis datos. Y te hablo ya hace de 10, 12 años, ¿no? Y que me sorprendía que invirtieran grandes cantidades de dinero simplemente en albergar datos con un potencial a explotar. Y también tenía que ver con esa intuición sobre el valor de ese activo, ¿no? Porque te escuchaba y pensaba, claro, hay muchos directivos que piensan que el dato es el resultado de mecanizar procesos, generalmente en lo transaccional. Y a medida que tenemos trazo digital en muchas más cosas, pues en pocos años han visto que esto emerge de una manera brutal. Entonces, a una gran velocidad, y la capacidad de la persona de apreciar ese valor y gestionarlo en consecuencia, pues no va tan deprisa, ¿no? Yo creo que también vuestro libro ahí ayuda bastante a entender un poco tanto el valor como lo que implica esa gestión de este nuevo activo, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Yo invito a la gente a mirar estos activos, o sea, lo que son los datos. Por ejemplo, una aerolínea probablemente tiene un gestor de la flota, ¿no? Se sabe dónde están los aviones, qué aviones hay, qué características tiene cada uno de ellos, el estado de reparación, cuántos asientos tiene, qué tipo de tripulación necesita. Todos estos, entre comillas, metadatos acerca de la flota es algo que se utiliza para hacer logística, para todos los equipos, desde recursos humanos hasta la operación, tienen acceso a este tipo de información. Esto es como hay que considerar los datos internos de la compañía. O sea, piensen que tiene una flota de datos, tienen que tener jefe de producto, tienen que tener este tipo de información acerca de los datos, y también hay que hacer una pedagogía. O sea, del mismo modo que aprendes a leer y escribir, también tienes que aprender a utilizar los datos internamente, y es necesario también entonces que recursos humanos, colaborando con informática, se pongan las pilas y enseñen a los empleados cómo utilizar, cómo explotar al máximo este nuevo activo. Y esto no quita que no tengas procesos de seguridad, por supuesto, tienes que tener también procesos de auditoría, hay que utilizar estos datos con mucha responsabilidad, evidentemente todo esto hay que hacerlo también. Pero realmente hay que ponerse en marcha, porque si se trata de utilizar la inteligencia artificial y tienes tus datoductos,
nuestros pipelines, ¿no? De datos atrofiados, pues entonces no vas a poder explotar la tecnología, la gente se va a quedar muy defraudada con los proyectos, lo va a abandonar y esto es lo que ocurre en gran parte, ¿eh? O sea, entre el 60 y el 95% de los proyectos de inteligencia artificial que yo veo fracasan. Muchos de ellos porque es muy experimental, pero la razón número uno es que los clientes no mueven los datos suficientemente deprisa para poder poner esto en producción. Sí. Es una buena metáfora y supongo que quien nos escuche pensará que en compañías más digitales, que ya son, digamos, de concepción digital en el propio negocio, un Amazon, un Meta, un Google, pero es que en cualquier tipo de industria que va teniendo una capa digital incremental ocurre exactamente igual, ¿no? Quizá las compañías más digitales en origen tienen más conciencia por esto, pero todas las compañías generan datos y como dices tú, las primeras que son capaces de darle valor, ordenarlo y gestionarlo como un activo, marcan la diferencia. Mira, hablamos mucho de IA y de datos, que obviamente es algo que convive a nuestro alrededor y que generamos, pero hablamos también de personas. Tú decís ahora también el rol del ámbito de personas o el acompañamiento. Una pregunta un poco controvertida, o no, tú verás, ¿no? Y es si en la IA, especialmente antes decías en la IA conversacional o en esta que hemos redescubierto en los últimos años, ¿estamos entrenando la IA también en según qué tipo de procesos o es ella que nos entrena a nosotros? ¿Qué deberíamos tener en cuenta como usuarios o como empresarios o como gestores cuando nuestras personas interactúan cada vez más con IAs conversacionales, ¿no? ¿Quién entrena a quién o pasa al mismo tiempo? No lo sé. Bueno, aquí es donde pasamos a otro ámbito, porque yo como humanista no atribuyo a máquinas la capacidad de hacer acciones, de tal modo que meterlos como sujeto de verbos a mí me parece incorrecto. Muy bien. La IA no hace nada. O sea, nosotros estamos utilizando la herramienta y después, en base a nuestra utilización, pues esto tiene consecuencias sobre nosotros. Y esto no es una cuestión de inteligencia artificial. Si estás mirando vídeos de TikTok como un tonto todo el día, pues te aboba, ¿no? Esto es una consecuencia normal. Y en fin, de igual modo que si abusas del alcohol, pues el hígado se queja, ¿no? Esto es así. Pues de igual modo, si estás todo el tiempo hablando con un chatbot y te olvidas que estás utilizando una máquina que no es un ser humano, pues la estás utilizando mal, la máquina. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Después, la gente, claro, es que tiene una percepción de la IA porque haces un enunciado hacia ella, el famoso prompt, ¿no? Haces un enunciado y parece que te comprende y te contesta y lo hace coherentemente, etcétera, etcétera. Pero la gente se tiene que dar cuenta de que todo lo que estamos haciendo aquí es agarrando palabras, haciendo un análisis estadístico y después formando frases con estas palabras que tengan una correlación con frases parecidas que se han utilizado en los modelos, en los datos de entrenamiento. Y eso es todo. O sea, no es que haya aquí un análisis, no existe una capa semántica hoy en día, no existe una capa semántica detrás de estos chatbots. Por eso funciona muy bien cuando hay ejemplos de frases y palabras, como puede ser pues, en matemáticas, en física, en química, que son precisas, ¿no? Ahí funcionan muy bien los modelos, hacen preguntas y respuestas muy buenas, pero cuando sales del rango estadístico de lo que estás preguntando, y esto puede ocurrir muy fácilmente, sobre todo, fíjate que lo que está cambiando el mundo, ¿no? Por el cambio climático, el cambio demográfico, el cambio geopolítico, en cuanto empiezas a hacer preguntas que están fuera del rango estadístico, los modelos empiezan a confabular las respuestas, ¿no? Lo que se llama alucinaciones en inglés, que es también una mala palabra. Es más bien, aquí lo que tenemos es respuestas espurias, son correlaciones espurias que ocurren y que parecen coherentes, pero en realidad son las tonterías que genera esta máquina que no te comprende. Entonces, esto es, digamos, donde la tesitura. Y es que a mí me preocupa mucho el que veo que mucha gente habla con chatbots, incluso le cuenta cosas que debería de estar contando a un amigo o una amiga. Y esto es algo que de verdad no se deberían utilizar nunca los chatbots para acompañar a alguien
psicológicamente. Es algo terrible. No han sido diseñados para ello y además es que pueden llevar a psicosis o incluso a peor. Sí, 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 este es un gran punto, este es un gran punto. Y además, fíjate, me gusta que decías, cuando dices, oye, primero, ser más conscientes de lo que no es, no nos entiende. Nosotros interpretamos como una aparente comprensión, quizá porque si hacemos una buena pregunta, aquello parece correcto, pero siempre con esa distancia y ese espíritu crítico en decir, oye, eso parece que tiene sentido, pero claro, depende de una madurez en hacer la pregunta, de una capacidad de entender esa respuesta, que a veces también las personas no tienen y nos fascinamos antes de tiempo por algo, en este caso no es alguien, por algo en el que empezamos a confiar, cuando realmente es un gran riesgo, ¿no? Y estoy contigo también que no sé, más que la capacidad o los límites de la tecnología para ayudarnos, también es un síntoma de que esa persona vaya a conversar con una pantalla en lugar de con sus padres, con sus amigos, con un terapeuta o con quien sea, ¿no? También es un poco de espejo de decir, oye, quizás un síntoma de que hay cosas que deberíamos estar haciendo los que estamos cerca de esa persona para que no piense que la respuesta de una IA pueda ser mejor, ¿no? Es un síndrome real. Y hablo con muchos colegas, clientes que tienen hijos, ya digamos, entre 7, 8 y 15 o 20 años. Y me quedo realmente sorprendido de las dificultades que tienen en retener la atención de los niños. Que se sientan a comer, por ejemplo, y están mirando una pantalla mientras están comiendo. Y yo les digo, pero por favor, tienes que prohibir el uso de pantallas. Y tú el primero, porque es que también a veces lo hacen los padres. Esto sin duda, sin duda. Sin duda. De definir un cierto espacio, por ejemplo, de 8 o 9 de la noche o después de los deberes o lo que sea, se cierra el wifi y saca los juegos reunidos. Sí, sí, sí. O sea, no te pongas tú a hacer tus cosas y dejar que el niño haga las suyas. Sí, sí, sí. Y esto saca el juego de la oca, los dominos, esto que la baraja, sácalo, tienes que estar con ellos. Sí, sí. Y no dejes que todo este tiempo de ocio desaparezca delante de pantallas. Y esto no tiene que ver con inteligencia artificial, aunque evidentemente los juegos de inteligencia artificial son particularmente estimulantes, ¿no? Y esto es una de las cosas que gusta. Pero hay que recrear el espacio de familia, porque si no, esto va a disgregar, va a diluir las relaciones entre padres e hijos, lo está haciendo ya. Y te encuentras que, claro, el comportamiento de los niños puede derivar a cosas feas muy rápidamente. Total, Carlos. Y además, fíjate que seguramente hay un tema generacional, ¿no? La persona que ya es un millennial o un Z, alguien que ha nacido con el iPad bajo el brazo, como se dice comúnmente, a lo mejor cuando es padre o madre le parece totalmente normal que vaya a un restaurante y ponga a su hijo con la pantalla, que se entretiene y está muy entretenido mientras yo hablo con mis amigos, ¿no? Y está delegando la atención en una máquina y luego va a reclamar y va a esperar que su hijo realmente le preste atención cuando le está dando esa dosis diaria por comodidad, no sé, por inconsciencia, nunca con mala intención, porque son nuestros hijos y los queremos, y esto es bastante más fácil verlo desde fuera, ¿no? Pero estoy contigo que deberíamos retomar lo analógico porque es totalmente terapéutico, ¿no? Las pantallas, para bien o para mal, están ahí y para ayudar en muchas cosas, pero la conciencia para saber cuándo distanciarse me parece clave. Y mira, Carlos, tú eres una persona con años de experiencia profesional, esta pregunta es muy abierta, con lo cual, no sé, lo que te resuene, ¿no? Pero igual que estás hablando ahora de estos riesgos que vemos más claro que en el pasado, ¿qué deberíamos aprender del pasado en ese uso de tecnologías digitales? ¿Qué podríamos aprender o qué podríamos decir a las personas que nos escuchen para no volver a equivocarnos? Errores que ya hemos cometido o que hemos visto cometer. ¿Algún aprendizaje del pasado en este largo recorrido que tú también tienes en el ámbito profesional y digital en particular? El ser humano es muy bueno en repetir errores del pasado, hay que admitirlo. Empezar por ahí, ¿no? Así que tenemos millones de cosas, ¿no? En fin, lo que es más bonito en la vida es contribuir a la vida de los otros. Esto es algo que creo que tenemos que recordar. Y me gustaría hacer hincapié en el lado corporativo, ¿no? Al fin y al cabo, los que adoptan la inteligencia artificial en los negocios es un poco mi campo donde yo me siento muy a gusto dando recomendaciones. Hay un gran riesgo en tratar de sobreautomatizar
los procesos. Un grandísimo riesgo, sobre todo en lo que es el trato al cliente. O sea, yo encuentro, ¿no?, que no se respeta al cliente si no se le da una oportunidad de conversar con otro ser humano dentro de la compañía. Y el tener procesos de negocio para tratar de impedir que el cliente contacte con alguien cuando tiene un problema es una receta de ser un mal proveedor y acabar haciendo daño a los accionistas, de hecho, ¿no? Esto es lo que ocurre en Fine, pero hay que realmente ejercer más empatía cognitiva con los clientes para no sobreautomatizar. Está muy bien ayudar a que los clientes, por ejemplo, encuentren información más fácilmente, y incluso el autoservicio sea también bastante ágil. Esto gusta mucho a los clientes, ¿no? Pero no hay que llevarlo hasta el punto de que el cliente no puede hablar con nadie porque no hay nadie allí. Entonces, esto es un concepto muy importante. Y como la tecnología detrás de la inteligencia artificial está basada en estadística, también nos tenemos que dar cuenta de que hay que mitigar estos aspectos, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en la historia, que cuando se ha querido automatizar muchísimo, desde que empezamos, por ejemplo, con los telares en el Reino Unido, ¿no?, los luditas del siglo XIX, si esto lo impones brutalmente, la gente se rebela contra ello. Y esto puede ocurrir. De hecho, hay ciertos indicios de que esto está ocurriendo. Por lo tanto, también hay que tener esta capacidad de gestionar el cambio, esta capacidad pedagógica de explicar por qué el proceso que estamos aumentando con inteligencia artificial va a ser mejor. Y también poner estas palabras en el punto de vista de las personas que están afectadas por estos cambios. Y comprender que ellos también van a tener mayor satisfacción en el empleo a medida que se adopta la tecnología. Lo peor que se puede hacer, y esto es increíble la cantidad de veces que se está comunicando, es decir, vamos a reducir 400 posiciones porque estamos adoptando la inteligencia artificial. Esto lo hizo Klarna, por ejemplo. Sí. Digamos, metieron la pata, pero hasta el corvejón, ¿no? Yo diría más, Carlos, que lo están pagando a nivel de atracción de talento, ¿no? Las personas de decir, ¿cómo voy a trabajar aquí si a lo mejor es que duro 3 telediarios, ¿no? Lo primero es que el impacto sobre la moral es demoledor, ¿no? Totalmente. Y no sé, en fin, Duolingo también tuvo este problema. El Bank of Australia también tuvo este problema. Hay varios ejemplos. Está muy claro que lo que hay que hacer es ponerse más bien bajo el punto de vista de los trabajadores y entonces empezar a hacer que los flujos de trabajo sean mejor explicados a estos empleados y también prepararles para que ellos se den cuenta de que si eran antes un abogado, ahora van a ser un superabogado, ¿no? Si antes eran un operador, ahora van a ser un superoperador. O sea, que el impacto en la productividad lo lleven ellos mismos y también puedan beneficiarse de ese aumento de productividad. Porque evidentemente si los empleados van a sentirse que tienen muchísimas más capacidad de producción para la compañía y no son compensados por ello, pues ahí también, digamos, la motivación tampoco la van a encontrar infusa, ¿no? Esto es algo que también hay que hacer, lo que es la gestión de cambio. Cada ciclo tecnológico que hemos tenido, ¿sabes? Ha habido jefatura que comprende mal la tecnología o que no la explica, que no tiene respeto por los clientes, que tampoco respeta a los empleados. Esto es, digamos que yo creo que la inteligencia artificial es casi explosivo en ese sentido porque va mucho más deprisa y también el campo de aplicación es muchísimo más amplio. Genial. Y parte de una sensibilidad, y tú decías, de un respeto por el factor humano. Son empresas, buscan rentabilidad, obviamente, pero aquellas que de alguna manera respetan el que acompañar a sus personas a entender a tiempo cómo pueden hacer mejor lo que hacen con tecnología ocurre ya hace décadas. Esta quizás es más sofisticada y más invasiva cognitivamente, pero realmente las compañías también, desde mi mirada, que entienden esto y dan unos pasos correctos, son las que van a tener más números para tener más éxito en el futuro. Mira, déjame, Carlos, que amplíe un poco la foto, porque hablamos del ámbito corporativo en el que estamos más cerca, pero yo que no te conozco a fondo, es la primera vez que hablamos de hecho, pero te sigo en redes y sé de ti hace tiempo. Hay temas que sé por los que también tienes sensibilidad, y es el ámbito de la educación. Antes he hecho una mención rápida. ¿Cómo ves el impacto de la IA en general en el ámbito educativo? ¿Qué rol puede tener aquí? Si es amenaza, si es oportunidad, en el ámbito de la educación en particular. Sí, esto es lo más maravilloso de la inteligencia artificial, ¿no? El pensar de que cualquier niño del mundo tiene acceso al conocimiento igual
esté en el país que esté. Y recordemos, o sea, somos 8 millardos y pico de personas en el mundo en estos momentos, ¿no? Millardos son 1.000 millones. Como 5 millardos solamente tiene acceso a Internet. ¿Vale? Entonces hay que pensar también que hay otros 3 millardos que todavía no tienen acceso, a pesar de que esto está, esa brecha se está acortando rápidamente. Y creo que se va a acelerar muchísimo, porque China ahora realmente se ha puesto las pilas. Y entonces estos sitios donde hay menos acceso a Internet, como es en África, en ciertos sitios en Asia y en Sudamérica y Centroamérica, también esto va a ir bastante más rápidamente. Entonces es algo fantástico que niños de todo el mundo en su propio idioma puedan tener acceso a conocimiento y puedan utilizar estos métodos que les permite a ellos explorar en campos que resuenen, que encuentren su vocación dentro de ello en diferentes sitios. Entonces, esto quizás va a ser el impacto más fuerte que tenga la inteligencia artificial en el mundo, el hecho de que es tan positivo para la educación. Y que además va a permitir además que muchas personas con talento que están lejos de zonas, es decir, personas con talento que lo tienen, pero hay que darles acceso a la capacidad de desarrollarlo, de descubrirlo, y eso pasa por tener acceso a esa red como fue Internet en su momento, ¿no? Es decir, marcar una diferencia, ¿no? Y no dejar a nadie atrás. Yo creo que es un gran propósito por el que trabajar, ¿no? Te amplío más la foto todavía. Fíjate que cuando hablamos realmente de dar acceso y servicio a tantos miles de millones de personas, también viene la derivada, que es el impacto que tiene en el planeta, el consumo de energía. ¿Cómo ves también desde tu mirada amplia el impacto de estas tecnologías en el planeta? Ay, bueno, ahí sí que empiezo a suspirar. Bueno, esto no es una cuestión de inteligencia artificial o no. En realidad lo que es una política energética, que es algo completamente diferente. Entonces, aquí tenemos dos mundos completamente opuestos, ¿no? En China se está electrificando la red muy rápidamente y cada año están llegando y superando con creces las metas que se dan para el despliegue de energía renovable. Mientras que Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de CO2 per cápita del mundo, tienes un gobierno que le importa un bledo las emisiones, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si estás utilizando modelos norteamericanos, vas a estar consumiendo más electricidad que va a venir de gas natural, sobre todo, ¿no? Y esto es una gran paradoja, que en China ya se están desplegando energía eólica y solar y por supuesto con las baterías que corresponden, a grandísima escala, sobre todo en Mongolia interna, y es ahí donde están poniendo centros de datos donde se pueden acceder a modelos de IA generativa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que al mismo tiempo que todo esto, resulta que la política de Estados Unidos es de hacer modelos propietarios, mientras que en China son modelos abiertos. Con lo cual, hay un gran incentivo en el mundo para utilizar los modelos abiertos que van a estar, o sea, producen sus resultados en China. Y cuando lo haces, entonces estás contribuyendo menos a las emisiones del planeta. En ese sentido, la competencia será sana también, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero no sé. Bueno, no sé si va a haber mucha competencia, la verdad, porque claro, nosotros los europeos miramos el planeta bajo un punto de vista muy eurocéntrico, ¿no? Pero somos poquitos. Los que son Occidente, digamos, si lo consideras Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y si quieres puedes añadir a Japón, estamos aquí hablando de, no sé, 800 a 1.000 millones de personas. Eso es un porcentaje todavía relativamente modesto. El punto de vista, digamos, de China es que, vale, estos son los más ricos y todo lo que quieras, pero 7.000 millones en el resto, y eso es lo importante. Claro. Es el punto de vista que ellos tienen. Y entonces están desarrollando esta enorme capacidad en inteligencia artificial. Los modelos que tienen son tan buenos como los norteamericanos y los ofrecen a un precio mucho más bajo. Y no solamente eso, tienen un gran incentivo porque están aquí trabajando conjuntamente, que ya sabes que China tiene una iniciativa que se llama
iniciativa Belt and Road Initiative, se llama en inglés, que tiene financiación también. Entonces están construyendo infraestructura en países de todo el mundo con gran población, que sea Etiopía, que sea Pakistán, Nigeria, etcétera. Por ejemplo, en Nigeria casi toda la telecomunicación está provista por compañías chinas, ¿no? Entonces, el poner modelos de inteligencia artificial en estos países es muy probable que utilicen modelos chinos en vez de utilizar modelos norteamericanos, lo cual será mejor porque utilizarán energía renovable. Con lo cual, seguramente una persona que esté pensando en el futuro y en el futuro profesional tiene que tener unos ciertos conocimientos de macroeconomía, de un poco la evolución de los diferentes intereses que se mueven en el mundo, ¿no? O sea, quedarse solo enfocado en tu territorio y en tu especialidad, que cada vez es más peligroso, ¿no? Es decir, no es posible. Estamos todos conectados. Estamos grabando esto a mediados de noviembre de 2025, ¿no? La semana pasada hubo una delegación española en China que fue muy bien recibida, por cierto, ¿eh? Pero yo veo que el gobierno español ya sabe muy bien lo que está ocurriendo. O sea, nos estamos desacoplando de Estados Unidos y la verdad es que dependemos demasiado tecnológicamente de la tecnología norteamericana. Ya ves que estamos ahora haciendo un Zoom, ¿no? Sí. Utilizando un dispositivo de Apple. Sí. En fin, esto es la pila que te viene de Estados Unidos y ahora pues se está desarrollando alternativas. Y hay que buscarlas, evidentemente, por el hecho de esta fractura que está ocurriendo arancelaria y también en otros ámbitos, claro, militar, por ejemplo. Muy bien, Carlos, hoy has dicho un montón de cosas interesantes, has tocado muchas teclas, pero si las personas que nos escuchan se quedaran con una idea, ¿con cuál te gustaría que fuera de todo lo que nos has dicho? Yo creo que hay que mirar al futuro con mucha más confianza. La tecnología, evidentemente, es normal que nos inquiete, es completamente normal, pero esto es algo que tiene tantos aspectos positivos y que se puede aprovechar de tantas maneras que hay que verlo de manera optimista. Y, por supuesto, también hay que ser razonable con ello. No se sobreutilice, como hablamos. Reconecten con los niños. Hay que cuidar mucho más de los niños, ¿eh? O sea, por mucho que hablamos de que, por ejemplo, la ley de la IA en Europa, francamente, me parece que protege poco nada a los niños. Entonces, esto no esperemos que los gobiernos vengan a solucionar los problemas. Los tenemos que realmente encontrar soluciones en casa, para empezar, y después encontrar soluciones en la empresa o con los amigos, o sea, con estos círculos concéntricos que tenemos alrededor. Es ahí donde tenemos que buscar propósito y optimismo para el futuro. Genial, me gusta mucho y además esa capacidad que todos tenemos de cuidar el futuro, empezando por el futuro que está en casa, que son nuestros hijos o personas más jóvenes que nosotros, que les podemos también guiar a no cometer errores que quizá nosotros hemos cometido. Carlos, esta pregunta siempre es la que también cierra la entrevista. Lo único que va variando es que voy acortando el plazo y es emplazarnos a de qué hablaremos en el futuro tú y yo. O sea, ¿de qué te gustaría que tú y yo habláramos dentro de 3 años? Antes la hacía a un plazo más largo, pero ya no me atrevo. ¿De qué podríamos hablar tú y yo o te gustaría que habláramos en unos 3 años? Me encantaría hablar de paz. Eso es lo que a mí me gustaría. Los conflictos se están incrementando, la polarización está incrementando y tenemos realmente un deber en estos próximos 3 años, Joan, de contribuir a que haya mayor entendimiento. No hay por qué estar de acuerdo todo el tiempo, pero sobre todo respetarnos los unos a los otros, tener más empatía. Y, en fin, si pudiéramos contribuir a trasladar esto al ámbito internacional, pues sería fantástico. Sin duda, me parece un muy buen deseo y vamos a contribuir todos desde nuestra parte también, conversando y aprendiendo de los demás desde el respeto. Creo que la persona que te descubra hoy, Carlos, que me gustaría poner también en las notas del programa, pues un link, tu perfil en LinkedIn, lo que tú me digas. ¿Cuál sería tu referencia digital para que quien descubra a Carlos Escapa hoy pueda saber más de ti y de tus proyectos? Sí, la referencia en LinkedIn, por ende una red social norteamericana más. Es lo que mejor funciona porque no utilizo TikTok, ni Instagram, ni estas otras redes. Muy bien, genial. Yo te descubrí ahí, te descubrí un poquito más leyendo tus contenidos, te conocí en Barcelona en la presentación de vuestro libro, al que le auguro mucho éxito y que recomiendo desde aquí.
Y en cualquier caso, pues hoy conectados a unos cuantos kilómetros de distancia, pero un placer conversar contigo, escucharte y emplazarnos a esas futuras conversaciones que, como digo siempre, desde luego no van a pasar 3 años, depende de ti y de mí, así que ya le pondremos remedio, pero por hoy agradecerte el tiempo compartido y todas tus ideas, ¿eh? Ha sido un placer, Joan. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Carlos. Hasta pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Si crees que esta conversación puede interesar a más personas, compártela en tus redes y ayúdame a hacer llegar estas voces aún más lejos. Encontrarás los enlaces para saber de Carlos Escapa y su libro en las notas de este episodio, y también tienes como siempre mi página web joanclotet.com para saber más de mí y mi trabajo. Te espero pronto con un nuevo capítulo y otra persona, anticipo que más que interesante. Hasta entonces, cuídate mucho.